un poco la historia nuestra con ellos y un poco también la historia de nuestro trabajo de investigación a raíz de esta unión de investigación que hicimos con ellos. Entonces, por eso lo llamo así el seminario, del campo al laboratorio de la industria y de regreso al campo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que muchos grupos de investigación en los que hacemos biotecnología, estamos en ahí donde se ve el gap, ¿no? Y aparece la línea de gap, ahí estamos nosotros, estamos entre, en términos de fondos, no siempre nos llegan los fondos que llegan para ciencia básica, pero tampoco los fondos que llegan para el sector privado, estamos aquí en un huequito en el que el fondo no llega suficiente, pero que además tampoco saben mucho que hacemos ciencia exactamente. No estamos haciendo producción, pero tampoco estamos haciendo la ciencia del descubrimiento, para llamar la ciencia básica. Estamos en el momento de la ciencia de la aplicación, como decía un profesor de la ciencia de la ingeniería. Estamos en ese momento donde publicar se publica, donde de un lado se señala y del otro lado también. Entonces, un poco es entender y entender. Todos hemos visto esta ecuación de I más D, ecuación de I más D, o I más D más I, pero la ecuación casi nadie lo conoce igual. A mí sí me gusta ponerlo igual, ¿no? O sea, el I más D más I, la investigación, desarrollo e innovación tendría que tener un resultado, un impacto, normalmente sucede. Pero lo que nos gusta hacer en nuestra línea de investigación principalmente. Y ustedes, yo no sé si conocen este artículo, es un artículo que se ha hablado mucho en el mundo, y ahora con esto del cambio climático y lo demás, se dan cuenta que en este artículo es el espacio de operación seguro, pero que es un artículo de 2008, se habla de que donde está en rojo es donde estamos en peligro enorme. Ya se rebasaron las fronteras de verde de el mundo seguro. Pueden darse cuenta que, por ejemplo, bueno, dicen que la producción química pues, aún no se ha modificado, pero luego el cambio climático estamos a una rayita ya de haber dejado la zona segura, que todavía es rescatable, la acidificación de los océanos, todavía estamos en zona segura, que la pérdida de biodiversidad ya está sobrecalculada y que ya estamos, que ya perdimos la zona segura, pero además aquí hay una que casi de la nadie nada, es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, y aquí está el ciclo de ozono, pero el ciclo del nitrógeno nos perdimos el ciclo de nitrógeno por la producción y el uso indiscriminado de nitrógeno inorgánico en el campo. Y el uso indiscriminado de nitrógeno en el campo se debe a lo que antes se llamó la revolución verde o el descubrimiento de la riesgo de nitrógeno. Ustedes, esto es un chisme buenísimo que vale la pena que todos leamos. A mí me gusta mucho estar en la ciencia y no puedo dar mucho de la historia de Haber y Bosch, porque Haber es quien descubre el proceso de producción de amonio a partir de moléculas de nitrógeno y moléculas de hidrógeno. Y esta es una producción costosísima en términos de PNT y en términos de nitrógeno e hidrógeno. Trabajamos moléculas de hidrógeno. Es una reacción de alta presión, alta temperatura para producir entonces amonio. Y este amonio es el que se usa en todos los campos. El sulfato de amonio, la dosis de nitrógeno que se usa en el campo. El asunto es que era un estudio que nace en la Primera Guerra Mundial, siempre trabajó para Alemania, siempre pensó que pertenecía a esta cultura alemana, ¿no? Entonces, inclusive es el fundador o le dicen el padre de la guerra química, porque él es quien descubrió y generó todo el proceso de la producción del gas cloro. Entonces, imagínate la cantidad de gente que murió, entre comillas, seres humanos. Pero después, Segunda Guerra Mundial, al ser judío, ustedes saben lo que pasó con los judíos, termina en Inglaterra y ya cuando se crea el Estado israelita, Israel,
El primer presidente de Israel, pues ustedes lo sabían, fue un científico, fue el profesor Weizmann, que recibió premios en la Academia Mexicana de Ciencias. Weizmann lo invita a dirigir el Instituto de Investigaciones, que ahora se llama Instituto Weizmann, y en el viaje de Inglaterra a Israel, ya para empezar otra vez la subida judío, perseguido, pero ya por tierra al menos, con su instituto, pues muere. Haber se une con Bosch, que empezaba la compañía, Bosch estaba en BASF. Entonces, este descubrimiento de la urea, de la producción de urea, de sulfato de amonio como tal, hace que BASF se vuelva una empresa multinacional. BASF es una empresa chiquita alemana que solo producía anilina, nada más, ¿no? Esa A de BASF es A. Entonces, esto hace también que los dos ganen el Nobel y hace que nosotros como humanidad se dan cuenta en el momento en que hay el cambio entre la línea punteada roja y la línea negra, que no está punteada. La línea que no es punteada negra está el crecimiento de la población mundial. O sea, nosotros, como somos ahora, somos un poco más de 8.000 millones. Esta figura está hecha en el 2010. Ahora somos 8.000 millones de humanos. Sin embargo, la tendencia, si no hubiera existido el desarrollo de Haber y Bosch, seríamos en este momento 4.000 millones de humanos. Es decir, el haber descubierto cómo producir sulfato de amonio hizo que nos ubicáramos como comunidad o como humanidad en este momento. Claro, todo tiene que ver con el aumento de la producción de carne, que son los puntos grandes. Claro, hemos discriminado del amonio que hizo, o del nitrógeno inorgánico, pues hizo entonces que se empezaron a colocar mayor cantidad de nitrógeno necesario en todos los campos, lo sabemos todos muy bien, y entonces se empieza a ver este flujo de nitrógeno no usado por las plantas en las fuentes de agua, en todas las corrientes de agua, lo que termina en el mar. Y todo lo que termina en el mar tiene un problema que se llama la crisis eutrófica, o estas crisis eutróficas no son más que alta cantidad de nutrientes en las zonas cercanas, en las zonas costeras, y esta alta cantidad de nutrientes en zonas costeras hace que entonces crezca una cantidad importante de algas. Al crecer el montón de algas en la parte de arriba, este blue algal, inmediatamente se agota todo el oxígeno. La parte intermedia es inferior y entonces empieza a haber muerte en la parte inferior ¿no? Y, por ejemplo, nuestra crisis, que todo el mundo acabó de salir de este asunto de Cancún, de la pandemia, ¿no? Que Cancún ya era feo, que ya tenía un montón de algas, y entonces tú estás en Cancún y a las 6 de la mañana ves ir de ahí dando las algas para que los turistas más o menos puedan ver algo de playa. Pues esto estaba avisado desde el 2004, antes de 2004 ya había un artículo, este me lo encuentro yo, es un artículo de investigadores mexicanos que dicen que ya empieza a haber crisis eutrófica en las costas de Yucatán. Entonces, ¿cuál es la alternativa a la fertilización química tradicional? Pues el uso de fertilizantes biológicos. Y entonces ahí es donde entramos nosotros, empiezan a entrar empresas del ramo en México. Quiere decir que México es uno de los países líderes del mundo en el trabajo en fertilización biológica. Israel, Argentina, México, algo de Colombia, el país, están empezando, Canadá, están en esta parte. Nosotros en el laboratorio trabajamos con 4 microorganismos diferentes. 2 bacterias, Azospirillum brasilense, Rhizobium y 2 hongos microagresivos, que son el gástrico margarita, que es un proceso muscular, y la caretoncormófora, que es una microagresivos. Entonces, si pueden dar cuenta, hemos atacado tanto fijación del nitrógeno como también recepción de nutrientes. No todos se ponen en la misma planta, voy a ir ya uno por uno, voy a empezar con Azospirillum brasilense. Entonces, ¿cómo se define o cómo define la regulación mexicana un microorganismo? O lo que trata de definir la regulación mexicana, porque la regulación mexicana todavía está como en pañales, es decir, de una manera muy tranquilita, ¿no? Todavía le falta muchísimo la parte de la normatividad, pero habla de microorganismos benéficos que son encontrados naturalmente en el suelo
que no han sido afectados por el uso excesivo de fertilizantes químicos o agroquímicos. Este es un campo de caña de azúcar aquí en Zapata, donde se puede ver entonces, de un lado, sin biofertilizantes. ¿Qué pasa con una fijación, con una aplicación de nitrógeno según la receta tradicional de tantas toneladas de nitrógeno por hectárea? Y con uso de azoxastrobina brasilense, reduciendo entonces la carga nitrogenada química al 50%. Se puede ver entonces esta diferencia en el crecimiento. Ahí es clarísima en la foto. Y además se puede ver, inclusive que los grados PRIX, la cantidad de azúcar de la caña de azúcar, valga la redundancia, aumenta mucho más rápido. Y entonces hay una mejor, y hay tiempos de corte muchísimo menores para la caña de azúcar. Entonces, esto es bueno. Ahora, nosotros no comenzamos el trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación tiene muchísimo tiempo. Es más, yo no sé si ustedes sabían, pero lo que ahora se llama CCG de Cuernavaca, Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, antes se llamaba el Centro de Fijación de Nitrógeno. Y era un centro especializado únicamente en esta problemática. Lo que pasa es que la moda cambia, porque ahorita son más novedades de ciencias genómicas que fijación de nitrógeno, pero muchos de los investigadores que ahí continúan siguen haciendo fijación de nitrógeno, siguen estudiando únicamente el proceso de fijación de nitrógeno. Y uno de ellos, que fue realmente maestro cuando nosotros empezamos con esto, el profesor Caballero, y el profesor Caballero lo que hizo en el 2000 fue empezar a producir altas cantidades de azoxastrobina, formularlo en el suelo, en suelos estériles, ponerlos en el suelo e ir a diferentes campos en México de producción de maíz. Se dio cuenta entonces que la mejora, pueden ver ahí el incremento en la mejora de la producción de maíz está entre el 40, del 10 al 40, al 50%, inclusive bajando la fertilización de nitrógeno de estas 100, 110 kilos por hectárea, que es lo que se usa en maíz, a 60, 70 kilos por hectárea. Y usando bacterias y filado de nitrógeno únicamente en Brasil. Lo que el doctor Caballero hizo fue irse por todo el país, un poco también recorriendo todas las zonas y empezando a ser aislado en todo el país, y se encontró dos aislados que funcionan casi en todas las tierras cultivables de México. Y entonces el producto que de alguna manera llegó a proponerle al gobierno federal era un producto en ese sentido, un producto con dos aislados diferentes de azoxastrobina brasilense que podían ser usados en todo el país. ¿Qué pasó? Que esto fue en 2000. En 2000 se dio el cambio, además del JFK, que nunca pasó nada en las computadoras, ¿no? También fue el cambio de administración del PRI a PAN. Y entonces, obviamente, todo lo que sonaba rojo a los azules no les gustó. Y entonces, todo este programa se elimina. Y entonces, ahí llegan empresas, fábricas que dijeron, hay una oportunidad, y empezaron entonces, en ese momento, con esas oportunidades. Es decir, esto siempre es complicado y todos hemos vivido siempre esos cambios de colores. Nos cierran programas y pues venía a abrir programas y ¿no? En ese mismo sentido, nosotros fuimos invitados en 2009, ya 9 años, 10 años después. Les cuento este chisme porque a mí me lo contó el doctor Caballero, antes de que falleciera. Y nosotros lo que nos invitaron fue a hacer esto. Y antes de contarles esto, es todas las aspirinas en el mundo y los biofertilizantes bacterianos se formulan en suelo, o en suelo estéril, o en tierra. Es decir, el organismo, para que pueda sobrevivir, la mejor manera de formularlo es producirlo, hacer que crezca, lo llevo a tierra y entonces ahí dejo el producto. Entonces te encuentras en el Home Depot de estas bolsotas grandes con microorganismos benéficos, porque es la única manera de que tu organismo viva y tenga vida en aquel. El gran problema para los grandes productores es que pues tú no puedes poner suelo en una máquina, en una sembradora o en una máquina de riego. O sea, no poder hacer eso, el reto al que nos invitaron era exactamente a esto.
a entonces tener un producto líquido de alta vida que además la vida que se mantuviera a temperatura ambiente. El único producto que estaba líquido en ese momento, en 2010, en 2009, en 2010, era un producto argentino, pero había que mantener la refrigeración para mantener viabilidad de los microorganismos. Entonces, un poco era eso. Y lo que hicimos entonces fue empezar con azospirilo por un lado, con fasciol por el otro, porque es obvio, obviamente entender condición de nutrientes, pH, temperatura, transferencia de masa, por electrón, es decir, oxígeno. El oxígeno es muy importante, CO2, formulación, y luego escalar tanto bioreactores de tanque agitado como bioreactores sin agujero y formular un producto que tuviera alta vida aquí. Hay muchas cosas que había que entender y traigo dos ejemplos que a mí me encantan, que los pudimos publicar. Y es, por ejemplo, el hecho de que, no sé si ustedes sabían, pero nosotros, más bien, la Tierra, el mundo, ¿no? Las materias son zurdas. O sea, normalmente siempre la naturaleza consume en descargas hídricas lo L, ¿no? Lo legógeno. Lo estrógeno normalmente no se lo consume. Cuando crecíamos a suspiro brasilense, entonces, pues tú compras de Merck la fuente de carbono, que en este caso es ácido málico, la mezcla de vaselina, 50% legógeno, 50% de estrógeno, y pues el microorganismo se consumía la mitad de la fuente de carbono y la otra mitad no se la consumía. Y ese era nuestro uno de los grandes problemas, es decir, no teníamos crecimiento suficiente de microorganismos, nadie había tenido suficiente crecimiento de microorganismos simplemente por las colocadas de un chico, solamente había consumo de la fuente de legógeno. Y ahí, un asunto muy curioso que nos sucede es que solamente cambiando la aireación, cambiando la transferencia de masa, la cantidad de oxígeno en el bioreactor que representamos al microorganismo, en función del punto VBM, quiere decir 100 mililitros por cada litro y medio continuo de aire continuo. Punto 5 es, entonces, 500 mililitros por cada litro de medio. O VBM es 1 litro de aire por cada litro de medio. Es decir, cuando poníamos una aireación muy fuerte, el crecimiento era muy bajo comparado cuando poníamos una menor aireación. Ya decía lo mismo en el proceso. Crecían también diferente, crecían mucho más porque teníamos solo un VBM. Pero en términos del consumo de la fuente de carbono, se dan cuenta que aquí tanto se consumía en los puntitos negros, que son la versión de estrógeno, como los puntitos blancos, que son la versión legógeno. Primero los puntitos blancos, no había consumo de la versión de estrógeno. Mientras que en los otros casos, la versión de estrógena no se consumía. Es decir, por primera vez estábamos demostrando que el microorganismo tenía posibilidad de también tener una fuente de consumo de algo que no se había afectado en temperatura, que era simplemente la versión de estrógena de la misma fuente de carbono. Y ahí entonces nos fuimos a psicología molecular, a alguien que es experta en esto, que le encanta hasta preguntar esas cosas. Yo con esta respuesta estaba feliz y dije, bueno, ya, se me come la fuente de carbono, me crece más el microorganismo, entonces hicimos el programa de microorganismo, alguien decidió que había que ir a buscar los genes asociados y nos encontramos dos genes que estaban sobreexpresados a estas velocidades de aireación muy baja. Es decir, estresar el microorganismo con poca aireación, con poco oxígeno, nos permitía sobreexpresar este isopropil malato de hidrogenasa y sobreexpresar esta malato de hidrogenasa. Entonces, eso fue maravilloso porque entonces pudimos obtener un mejor crecimiento, pero lo más interesante fue cuando ya fuimos sobre el microorganismo a ver tanto su viabilidad, su vida en aquel, y nos dimos cuenta que crecía más a bajas radiaciones, medido tanto como UFCs, como densidad óptica y como biomasa en grados por litro. Y esa fue una discusión que tenía yo con los estudiantes que decían que estaban haciendo cuando estaban haciendo este proyecto, porque decía, es que ya mi densidad óptica es crecimiento suficiente para mi biomasa. Entonces, no, espérame, y en términos de UFCs, no, es que tiene que ser 1 a 1, ¿no? O sea, ahí es concentración 1 a 1, los personas voluminosos, eso es lineal. Y biomasa en peso seco, pues también es lineal, como Cori, ¿no? O sea, que queda Cori, la relación entre densidad óptica y peso seco.
pues es siempre más o menos entre 0.35 y 40 gramos por litro por cada densidad óptica. ¿Ya? En muchos microorganismos no lo es, y podemos demostrar que esta relación era diferente, porque había una acumulación de un polímero de reserva intracelular, que es el polihidroxibutirato. Y este polímero de reserva intracelular, curiosamente, es un polímero que permite al microorganismo estar en anaqueón, o sea, mantenerse viable por mucho tiempo sin fuente de carbono. Es decir, entra a un estado de latencia y le permite solamente empezar a consumir PHB como fuente de carbono. Y entonces logramos tener en este primer ensayo 12 meses de vida, es decir, superamos a temperatura ambiente. Y me refiero a temperatura ambiente, inclusive ahí una de las preguntas era, bueno, ¿en dónde vamos a poner estos fluidos? Si Biomédica hubiera estado aquí en Azul de Morelos, no, pues aquí afuera hubiera estado buenísimo. Allá lo tuvimos que poner al lado del autoclave. Y entonces, obviamente, al lado del autoclave, los tubos, los días de aquel tenían estos cambios bruscos de temperatura, estamos esterilizando, cuando se creaban. Entonces, inclusive podíamos, y entonces lo que encontramos fue que teníamos hasta un año de edad que lo que por encima ya estaba superando, inclusive lo reportado por los argentinos, decían que un total de 6 meses. Entonces, esto nos permite luego escalar. Pero como ya nos dimos cuenta que el oxígeno es un lo importante, dijimos, ok, vamos a hacer el escalamiento completo hasta 1000 litros para tener ya un proceso tecnológico completo y transferirlo a la compañía. Realmente, la compañía había contratado al doctor Caballero, que la UNAM ya le había servido los aislados a la empresa, ya la empresa empezaba a producir el microorganismo, pero no tenía un proceso productivo. En ese caso pasamos de matraces, siempre igualando lo que aquí se llama el KLA, que no sé si todos lo conocen, es un coeficiente de transferencia de oxígeno. Y es un parámetro que mide la capacidad de transferir oxígeno de un reactor o de un recipiente. Entonces es una constante, es un valor que entre comillas es constante bajo ciertas condiciones. Es decir, yo cambio la condición, cambio la transferencia. Y entonces lo que podemos fue igualar la transferencia de matraz a bioreactores de 10 litros, como ven acá, y a bioreactores de 1000 litros, que es el bioreactor grandote que se ve en la parte de ahí. Es decir, en ese momento pudimos entonces hacer igualar los valores de coeficiente de transferencia de masa, tanto por una ecuación como valores experimentales. El reactor de 1000 litros está rodeado de procesos del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y al hacer el escalamiento se pueden dar cuenta ustedes que tanto matraces como bioreactores de litros como bioreactores de 1000 litros, el crecimiento era muy similar, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, este crecimiento, tanto en densidad óptica como los triangulitos al final, que son la viabilidad medida es probable por ejemplo mililitro, nos permitieron entonces entender un proceso productivo completo. Y aquí inclusive ya medíamos también la función de ácidos málicos, la de estrógenos, levoinos, absolutamente todo. Y en la parte de abajo se puede dar cuenta cómo se movía el oxígeno disuelto, el oxígeno que está disponible para ser consumido por el microorganismo durante el cultivo. Pueden hacer cuenta aquí la tendencia de oxígeno disuelto del reactor de 10 litros con el reactor de 1000 litros. Si le empezaba a bajar más o menos, llegando a valores más considerables, luego se recuperaba ya al final del cultivo. Es decir, entonces podíamos llegar a un proceso hasta 1000 litros sin ningún problema. Pero lo más importante, bueno, ya tienes el microorganismo, lo formulas, el cultivo, ya está el reactor, formulas, el reactor, ¿cómo será la vida de aquel? ¿Será que sí puedes tener un producto que llegue al campo todavía viable? Porque nada nos sirve tener entonces una botellita con microorganismos ya lleguen sin viabilidad. Nos fuimos a eso, metimos botellitas durante 2 años, 24 meses, tanto de matraces, triangulitos, bolitas, los reactores de 10 litros y los cuadraditos, los reactores de 1000, y se puede dar cuenta que la viabilidad caía de 1 por 10 a la 9 UFCs por mililitro a 1 por 10 a la 7 UFCs por mililitro hasta 2 años, 24 meses. La norma oficial mexicana pide que cualquier producto basado en bacterias fijadoras de nitrógeno esté por encima de 1 por 10 a la 7.
Entonces, el producto cumple la norma oficial mexicana, entonces puede llegar a producto por volumen, por decirlo así. Además de esto, nos permitía este proyecto de los extintos proyectos de PEI del CONACYT, que eran estos proyectos que habían tanto dinero de CONACYT para hacer ciencia como dinero de empresa. Los dos módulos se juntaban y entonces esos dos módulos permitían hacer desarrollo científico y tecnológico. Te obligaban a publicar, hay varios artículos, digamos, te obligaban a tener estudiantes de maestría y doctorado, varios estudiantes de maestría y doctorado en este proyecto, pero además te obligaban a hacer transferencia tecnológica. Entonces, la transferencia tecnológica se entrega, pero estos lotes productivos, 1000 litros, a esta concentración, es decir, uno puede formular una hectárea de maíz con 250 mililitros. Es decir, 250 mililitros sería lo correspondiente al 25% de la carga de kilos de nitrógeno inorgánico. Si, por ejemplo, una hectárea de maíz te pide 110 kilos por hectárea, entonces bajas a 75 kilos y esos 25 kilos de ahorro en nitrógeno inorgánico y en fertilizante químico se puede reemplazar por 250 mililitros de microorganismo. Y ahí es donde empezaba el asunto de la aplicación difícil, ¿no? Como convencer a un campesino que un bulto de sulfato de amonio, ¿no? Una bolsota grande de 25 kilos, la puedas cambiar por una botellita de 250 mililitros. Eso es un asunto que obviamente la casa tiene que convencer y sustentar, entonces hicimos muchos cambios y muchas cosas que lo que les voy a contar después, pero en este caso lo que teníamos era eso y finalmente la transferencia tecnológica se entrega el proyecto, CONACYT decide que es un proyecto exitoso, se cierra bien el proyecto con CONACYT, se entrega la transferencia tecnológica y la UNAM entrega toda la tecnología. Sí, la UNAM también dueña de las tecnologías, es totalmente la empresa porque así se fue el convenio de transferencia tecnológica. Entonces, varios artículos, se mantuvo bien aquellos 2 años, más de 8 años de investigación, maestrías, doctorados y pregrado. De ahí, y a su vez, a mí me llamó mucho la atención un microorganismo que se estudia mucho ahí en el CSG, que es el Rhizobium fasciole y el Rhizobium dete, que son estas bacterias que forman nódulos en raíces principalmente de leguminosa en general, principalmente friol, y empezamos también a ver esto, publicamos varios artículos al respecto, y una cosa interesante de uno de ellos es que logramos más o menos con la misma forma de pensar llevar el crecimiento de matraces a columna de bioreactores, manteniendo entonces la velocidad de transferencia ahora sí muy pequeña. Aquí era más o menos similar, pero aún así mucho más bajo, con un intervalo de transferencia de oxígeno muy pequeñito. Entonces, el éxito en el Rhizobium fue haber hecho el escalamiento en unos procesos de transferencia de oxígeno pequeño, pero además un intervalo muy pequeño. Porque si es un punto más grande ya no crece, y si es un punto más bajo, tampoco. Es complicado el Rhizobium y se explica desde su naturaleza misma de formador de nódulos. Y ahí nos dimos cuenta que cuando medimos, aquí ya teníamos un equipo para hacer la espirometría de matraces, que es un equipo que nos permite tanto medir el oxígeno del suelo como la velocidad de transferencia de oxígeno y la velocidad de consumo de oxígeno, tanto en matraces y también en reactores. Pudimos ver entonces que solamente en ese intervalo pequeño de transferencia de oxígeno teníamos estos niveles de consumo. Es decir, el microorganismo. Voy a decir una cosa que puede sonar muy científica, pero lo decíamos en el seminario. Un poco oxígeno se atonta y mucho oxígeno se atonta. O sea, no era capaz, tenía que tener su valor intermedio muy preciso. Eso fue lo que logramos demostrar y en ese mismo sentido, cuando evaluamos la formación de nódulos en frijol, nos dimos cuenta que teníamos exactamente la misma formación de nódulos que aquellos microorganismos que habían sido cultivados en el medio tradicional, es el medio TY, sin variar las condiciones, tanto en matraces como en columna de uno. Entonces, eso nos gustó muchísimo.
Eso es lo que teníamos en materia, seguimos trabajando todavía con una silencio, tenemos algunos resultados bien bonitos, estaríamos a hablar después, pero en términos de contar la historia completa de lo que hemos hecho, me gustaría pasar a la parte de micorrizas. Las micorrizas son estos hongos que finalmente forman simbiosis con la raíz. Esta foto la tomamos de la literatura, estas fotos las muestran en nuestro laboratorio, y lo que montamos son dos técnicas que ya se usan bien. La primera es la técnica de planta completa, capa de formación nada más de raíz, y entonces la idea es poner la micorriza para que la espora, para que pueda entonces infectar, para el término, la raíz, y así puede esta comunicación de superioridad completa, producirse entonces y tener entonces un proceso de la producción de un fertilizante fúngico. Es decir, la micorriza se vende en el mundo. Los expertos y los principales productores de micorriza en el mundo son canadienses. Lo que hacen ellos es poner grandes campos, por ejemplo, de pasto, inoculan micorriza en esporas, la micorriza crece, sacan esto y cortan, limpian, cortan raíz, y ahí entonces ese corte de raíz va micelio que ya afectó la raíz, pero además esporas. Todo eso se vende con el conglomerado de micorrizas para acá. Entonces otra vez se vende una micorriza en suero o formulada de alguna manera de estado sólido. Entonces por pábulos. Y ahí por pábulos uno sabe si son esporas o si son micelio, forma viable que puede llegar a afectar directamente. Nosotros, en ese mismo sentido, la pregunta que nos hicimos, porque tengo muchas preguntas que hacer, y quisimos abonar un poco en esta pregunta. Esta pregunta que surge hace muchísimos años, que este paper a mí me encantó, que nosotros no lo habíamos hecho antes, pero cuando salió dije, ay, que esa es la pregunta. Si se habla plantas o fungos, ¿no? ¿Quién habla primero en esta interacción? Es decir, está la espora antes de empezar su ciclo de vida para infectar la raíz, y entonces será la raíz la que manda señalizadores a la espora para que empiecen a producir los micelios, para que vean a la raíz si hay infección, o viceversa, o es la espora la que manda señalizadores. Entonces te digo, bueno, ¿quién es? Es una pregunta que se ha hecho en el mundo, que ya se sabía de algunas cosas, pero no se sabía en términos productivos y en términos individuales. Diseñamos un sistema muy sencillo, con mi estudiante de maestría, que era Jaime, y Alberto, que es mi estudiante de doctorado actual, y en caja de PET, lo que hicimos fue poner un medio de cultivo de un lado y en el otro simplemente esporas en otro medio de cultivo con una especie de lomita, ¿no? Para poder tener en contacto los dos medios de cultivo en una caja PET partida a la mitad. Y en este caso poníamos la raíz o no poníamos la raíz, poníamos entonces flavonoles respiradores. Porque la pregunta es, ¿estos son los señalizadores? Nosotros, ¿por qué queríamos esto? Realmente la pregunta sí se va a ser interesante, porque queríamos entender si poniendo flavonoles o estimulatoras aumentábamos el crecimiento de la espora para poder tener producto. Porque lo que yo me imaginaba era los reactores de estado semisólido para poder producir una cantidad impresionante de micelio. Ahorita estamos todavía en calidad de micelio, aún no llegamos al impresionante, pero al menos entendimos esto, ¿no? El peso lo publicamos ahí. Entonces vimos eliminación, crecimiento ifal, de las cifras, crecimiento de células auxiliares. Todos los experimentos los hicimos en el estado presimbiótico, porque además el estado presimbiótico es muy interesante, porque ya en el estado simbiótico, ya cuando se da la interacción entre el micelio y la planta, ya se sabe que lo que pasa es que el micelio es una especie de resistencia que va a buscar nutrientes, busca glucosa, busca fosfato, busca nitrógeno, se nos trae la planta le regresa también nutrientes al hongo. Se da antes esta conversación, pero antes no. Lo que nos dimos cuenta es que cuando pongamos la raíz y señalizadores, estimulatoras y flavonoles, quercetin y metiloxidol, no se veían diferencias significativas importantes. Cuando poníamos, no poníamos. En azul es cuando estaba la raíz, en rojo, cuando no está la raíz, todos los otros son controles.
Pero, por ejemplo, cuando dejábamos de poner la raíz, se manteníamos cierto crecimiento de la IFA, tal como si hubiera raíz. Entonces, lo más bonito es que cuando, y también la germinación, porque poníamos esporas no germinadas. Entonces, la espora germinaba, empezaba a crecer la IFA, y la IFA empezaba a buscar la raíz. Sin embargo, del otro lado, no había raíz, solo estábamos finalizadores. Y eso estuvo muy bonito. Cuando publicamos este artículo, nosotros no éramos expertos en rigores, este es el primer artículo de rigores que publicábamos. Lo mandamos, obviamente, con una cantidad de errores de términos de la metodología, porque nosotros hacíamos materias en general, ¿no? Y el editor en jefe de la revista me dio a escribir el artículo. O sea, los resultados estaban tan bonitos que el editor nos escribió y dijo, mire, aquí le fallaron, así se dice, así como, mire, chaval, no, pero fue maravilloso. Entonces, el artículo nos gustó mucho en ese sentido. Y lo más interesante, que me pareció al editor, que nosotros sabíamos que era tan interesante, pero para el campo es muy interesante, es que cuando uníamos el metilo y la quercetina, teníamos un aumento muy importante de la formación de células o grupos de células auxiliares, que son estas fotos. Estas células auxiliares son otra vez casi el cerrar el ciclo de vida de la microcrisis. Es decir, la espora, va la espora, infecta la planta, en términos de micelio, se da todo el intercambio, y ya el micelio después vuelve a generar espora. La primera parte de la generación de esporas es esta formación de grupos de células auxiliares, en la que inclusive cuando hicimos los videos se veía flujo de material intracelular, muy bonito y lo demás, y lo mismo acá. Y también teníamos que también parece que fue muy interesante y que se explicaba ya después en términos muy simples, era el número de deditos, de branches, de ramificaciones que hacía el micelio cuando crecía en este lado. Es porque como aquí poníamos las dos, la estimulantona o el flavonol, en todo el medio cultivo, entonces el micelio no veía, no tenía esta esencia de que había la raíz que le mandaba la molécula en un punto específico, sino porque como estaba en todo el medio cultivo, entonces como que se enloquecía y empezaba a sacar hifas para poder encontrar la raíz, pero no encontraba la raíz, entonces hacía raíz, entonces iba ramificando, porque la idea de las esporas, realmente dije desde el principio, es que la espora tiene material intracelular suficiente para sacar su primera hifa, ir a buscar la raíz, encontrarla, porque si no su material intracelular se va a terminar, su material intracelular. Si no encuentra, se retrae. Y estaba reportado que eso pasa normalmente en 30 días a 45 días, la mayor parte. Nosotros hicimos el experimento durante 71 días, y en 71 días fue cuando apenas empezamos a ver que la espora, la hifa completa, decidía que estaba quedando sin reserva, que ya no lo iba a encontrar. ¿Cómo se dan los mecanismos completos de señalización al interior si están reportados? Muchos de ellos, pero también hay muchos que no están reportados. Entonces, perdón, si en algún momento tenemos ejemplos de que la ve, que no la ve, pues obviamente no es eso. Pero los mecanismos moleculares como tal nos permitían llegar hasta 70 días, inclusive encontrar la reducción de micelio. Finalmente, y eso era porque se terminaba el medio, porque se terminaba el espacio, pues el tema de la reserva. parece ser que se terminaba la fuente de carbón en el mismo medio del MSA, el medio donde estaba la espora, que había un autopismo de la glucosa. Hicimos las mediciones, vimos que había mucha menor cantidad de glucosa en el medio, lo que parecía que también era una señalización posterior a tampoco tener un medio fuente de carbón extracelular. Si teníamos un celular, no tenemos un celular, yo creo como que ya no hay forma de señalización. Era más eso. Doctor, ¿tienes como mapas de los branches que hicieron? Tengo las fotos de los mapas. No. Tengo porque me recuerdo que mi la neurogénesis. O la neurogénesis se va muy similar, ¿no? Al final, se viene
describiendo los mismos. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. No hicimos mucho más. Llegamos ahí y no hicimos mucho más que eso. Y no hicimos mucho más que eso porque el estudiante se regresó a su tierra natal, se acabó el dinero de este proyecto y a mi estudiante de doctorado que estaba en este proyecto también le interesó irse más bien a la sector micorrizas. Entonces comenzamos con un proyecto de investigación de ectomicorrizas donde se nos hizo un poco más sencillo buscar un nuevo producto para el campo. ¿Por qué? Porque la micoriza muscular, hacer una endomicoriza siempre necesita la simbiosis. La simbiosis es imposible quitarla. Cuando yo empecé a trabajar con esto, ya es no, va a crecer solito. El efecto simbiótico de la simbiosis es obligatorio. En cambio, la micoriza muscular no, la ectomicoriza no, la ectomicoriza puede crecer en forma independiente. Y nos encontramos con un grupo que hacía parte del proyecto doctoral de mi estudiante, que trabajaban con ectomicorrizas, con unas ectomicorrizas bien interesantes que son la Cariaticodemófora, que es este honguito, Sucoyuri, o el que conocen como orejitas, crece en pino, principalmente en pinos, pino Moctezuma, pinos Pátula, que son los pinos principales del eje neovolcánico mexicano. Entonces, en términos de un proyecto de reforestación, de un proyecto mexicano, tenía toda esta pinta bonita de tener un proyecto muy interesante. Y el investigador pues, tenía una gran cantidad de aislados de todo el eje neovolcánico, todos los volcanes del eje. Entonces, nos gustó mucho y además mis estudiantes que se iban de colecta con él, porque se necesitaban de colecta, pues pasábamos siempre a ese, ¿no? Entonces, como que siempre me gustó mucho el proyecto de la sopa de honguitos al final de la colecta y lo demás. En ese mismo sentido, logramos entonces con los colegas del Instituto de Biología tener crecimientos axénicos completos en caja PL y además en matraces y luego bioreactor. Todas estas fotos es simplemente el recorrido de más de 12 años, de 10 años, de lo que fue hacer lograr que creciera primero caja PL y luego crecer medio líquido, y que creciera medio líquido y que luego se pusieran moraditos. Moradito hace parte de una coloración que se da en la parte baja del cuerpo fructífero, porque estos hongos tienen todo el ciclo completo hasta el cuerpo fructífero. Por eso la sopita de hongos. Y aquí están todos aislados, unos proyectos bonitos que se nos fue, eran todos aislados. Los que ven, hay aislados que se tomaron de Pinus Moctezuma y otro de Pinus laurea, a diferentes niveles, a diferentes alturas del nivel del mar, desde 3.000 hasta 4.000 metros a nivel del mar, diferentes volcanes, como pueden ver aquí, Volcán Pelado, Sierra Negra, Nevado del Toluca y la Malinche principalmente. Y ahí empezamos a crecerlos todos en matraces y ver cuáles crecían bien matraces, cuáles nos permitían un mejor crecimiento en matraces, cuáles daban un crecimiento en pH. Y una cosa que publicamos en este artículo y que fue muy curioso porque parece que nadie lo publica, eran los tratamientos que le hacían al estudiante de doctorado de mi colega, era que él crecía todo en cajas PET. Y me decía, no, es que el que crece más en caja PET es este. Pero este en matraz no crecía tanto. O había unos que crecían muy bien, pero en matraz no crecían. Y me decía, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar el crecimiento en caja PET, vamos a lavar, vamos a pesar ese micelio en la caja PET. Claro, lo que él medía era la distancia del crecimiento, el área proyectada, pero no el peso seco. Y entonces publicamos el peso seco que va creciendo en función del área proyectada y se dan cuenta que no era lo mismo. Entonces, muchos artículos de hongos publican que los mejores crecimientos en cada PET sean por el área proyectada y no necesariamente eso implica el mayor peso seco. Luego fuimos a pH, hicimos muchas cosas, tengo a matraces. Y de las muchas que hicimos, temperatura, lo más importante realmente que tuvo mayor efecto fue el pH. ¿Y por qué el pH es interesante? Porque obviamente lo que más influye en el crecimiento de un hongo micorrícico suelo es el pH del suelo. Entonces vimos mejores crecimientos en pHs ácidos, principalmente 5,5 y 6,5. Luego nos fuimos a matraces, fuente de carbono, encontramos diferentes fuentes de carbono, saludosa, principalmente de carbono,
y tanto para simular las condiciones de aireación, matraces convencionales, los matraces que todos conocemos, los matraces LML, y matraces con unas centralitas que se llaman matraces bafleados, ¿no? Y vimos que entonces en matraces normales nos crecía menos con los matraces bafleados, simplemente por un asunto de la formación de la hija. Ahora, esto para mí fue un estudio con mi ingeniero de ciencia, ¿saben qué? Ya está. Hacemos ya matraces a reactor de tanque agitado, vamos a quitar un reactor superior al centro, nunca creció. Todos los intentos de escalamiento de matraz, el bioreactor de tanque agitado nunca quiso. No entendimos el por qué, seguimos sin entender el por qué, pero nos creció muy bien en columna de la columna de es un bioreactor cuya agitación sea netamente neumática. Estuvo muy grande. Simplemente hacia la parte de abajo y entonces los flujos, los cambios de presión debidos a la diferencia de densidad van subiendo, se generan los flujos y esos flujos nos permitían crecimiento. Entonces diseñamos un sistema completo donde tenemos una alta cantidad de crecimiento muy importante. Se nos llenaba de pele, un bonito longo filamentoso. Sin embargo, en bioreactor. Llegó un estudiante de doctorado hace 2 años a mi laboratorio, en el que le dije este problema y me dijo, doctor, yo no soy bueno para hacer experimentos, pero soy muy bueno para modelar. Permítame modelar desde la zona de transferencia de masa y de momento lo que sucede en la punta y falda. Y ahorita estamos entendiendo desde un modelamiento lo que posiblemente está sufriendo la punta de la IFA cuando agitamos un bioreactor de tanque agitado a cuando se agita la misma IFA en una columna de burbuja o en un matraz. Entonces, en ese momento, de ahí no tengo experimentos porque todo ha sido modelado, pero les tengo que confirmar que sí, parece ser que en términos de el flujo de fluidos extracelular afecta el flujo de fluido intracelular, una especie de bomba peristáltica, como si estamos haciendo una especie de peristáltica al interior de la IFA, y esos flujos de la IFA están afectando el movimiento mismo de los orgánulos intracelulares, lo que posiblemente está afectando. O sea, parece ser que solamente un asunto, no como en los animales, que no sé, los animales hablan de mecanotransductores y qué cosas. Aquí parece que no es tan fino el asunto, sino más bien un asunto simplemente de la misma fuerza sobre la pared. Tuvimos en reactores y luego nos fuimos entonces a hacer los análisis. Cuarto activo, vimos todos los crecimientos y vimos entonces en vino, y así estos experimentos duran hasta 2 años. Mi estudiante de doctorado, porque pagan de la beca, porque así se le acabó. Pues cada experimento duró 6 meses, 8 meses, 1 año. Entonces pusimos muchísimos pinos. Un momento en que teníamos más de 3.000 pinitos creciendo y se pudo dar cuenta que había diferencias de micronización asociadas a la relación del carbono y nitrógeno en la formulación, pero esto asociado a las fuentes de reserva intracelular de la calcárea, de la microrriza. Es decir, la fuente de reserva intracelular es la que permite entonces tener o no tener micronización al final en el vino. Para terminar, el último proyecto que ya terminó con un problema nacional, y este sí fue un trabajo muy amplio, que iba a gastarme 5 minutos. ¿Tengo 5 minutos? Sí, son 12:58. ¿Sí, ok? ¿Sí puedo? Sí, adelante. Entonces, este proyecto fue un desarrollo que partió del grupo del doctor Galini, con todo el trabajo que tenía en producción de agentes de control biológico, del grupo de biotecnología, del colegio de doctorados también en control biológico, ciencias físicas, sino que tenía que ver con el diseño de invernaderos. Nosotros, utilización de nitrógeno, y FIRA, que es un fideicomiso del gobierno, que es el único fideicomiso que se sacó a estos 6 años de pérdida de fideicomisos, ¿no? Pero mira, aquí, en Moreno, soy de arribita. De Soyuca. Fira que están de Soyuca, exactamente. Es más, abajito ahí de este fila hay un lugar para comer delicioso. La Rosita, creo que se llama. Bueno,
Entonces, estos son los invernaderos de fila. Fila los escapan de invernaderos vacíos. Y lo que hicimos con ciencias físicas nosotros fue pensar en el verdadero reactor grandote, ¿no? Entonces diseñamos un sistema completo de climatización y de control de todas las variables, luz, temperatura y humedad, pero en tomate. Y tomate en invernadero, y porque decían que era muy complicado, el tomate es más difícil de hacer, las productividades son muy altas, el tomate en Holanda, pero que México no llega a sus valores, y cuando México llega a sus valores, por ejemplo, estas tecnologías europeas, holandesas, españolas, que vengan con la tecnología, y si produces 300 toneladas por hectárea en invernadero. México normalmente llega en invernadero a 100 toneladas por hectárea, 50, 80 toneladas por hectárea. Entonces decían, bueno, ¿cómo llegar con tecnología nacional? Diseñamos un proceso de tecnología nacional, controladores, absolutamente todo, se monta, se cambian el uso de cortinas laterales, cortinas exteriores, extractores ponen nuevos, control de pared húmeda, el centímetro de pared húmeda, dependiendo de la cantidad de humedad que estaba presente. Las pantallas de sombrero se abrían o cerraban dependiendo de la cantidad de lúmenes que entraban al invernadero. Y esto obviamente basado en la literatura de las mejores condiciones para cultivar el tomate. Diseñamos un sistema completo de irrigación en el que podíamos mezclar agua y nutrientes, principalmente la fuente de nitrógeno, al 50% o al 70% o al 100% para hacer los experimentos y poder entonces determinar qué plantas tendrían los controles, por ejemplo, con nutrientes químicos al 100%, y plantas que tuvieran el 75 o el 50% de nutrición química y el 25% o 50% suplementado con microorganismos. Entonces hicimos esto, hicimos un sistema completo de recolección del agua para recuperarlo, de riego localizado, los espaguetis, del poteo. Se usó un sistema de sustrato que era caña de coco en tesoro, que también es muy novedoso. Sabíamos, siempre estamos en el laboratorio. Soy ingeniero químico, ¿no? Adrián es biólogo molecular, entonces pues irnos ahí a poner a estar ya germinando, y nos dimos cuenta de muchas cosas. Inclusive empezamos a hacer esos niveles de laboratorio. Cuando empezamos a germinar, yo no sabía que la germinación de tomate, solamente la germinación de vender plantas germinadas es un negocio. Hay empresas que se dedican a vender plantas germinadas. Entonces empezamos a germinar y nos dimos cuenta de estas diferencias entre que la germinada sobre el sustrato canadiense, bonito, limpio, y sustrato canadiense ensuciado con azospirilo, crecía muchísimo mejor. Entonces ya tenemos estos datos, ahora estamos escribiendo el artículo, lo sometimos, surgieron los resultados, a esa cosa de muy bonita, en la que teníamos entonces en condición de laboratorio y en condición de invernadero, que teníamos un mayor crecimiento solamente por el uso de azospirilo en el proceso de germinación. Pones tu semilla, miras los azospirilo y te crece. Lo que era más interesante es que necesitaban una planta de 10 centímetros mínimo para transferir la planta ya a la maceta productiva. Ahorramos 7 días. La luz azospirilo ahorra 7 días. Y parece que 7 días en germinación es una larga totota, ¿no? Porque son 7 días antes de entrar en venta de jitomate. Entonces ahí hay un punto muy interesante. El proyecto además permitió tener buenos resultados ya en producción. Lo que pasa es que en producción es un poco más difícil por todos los mecanismos culturales involucrados, ¿no? De cuántos jitomates quito, la raíz, pongo, no pongo, pero el proyecto en general, control biológico, biofertilización al 75% por azospirilo, como se ve ahí, y microrriza. Control de temperatura y humedad nos permitió subir de las 100 hectáreas a 120 hectáreas que estábamos en Porfiria en ese momento a 280 toneladas por hectárea. De 100 toneladas por hectárea
150 a 280 toneladas por hectárea. Esta tecnología se transfirió a FIRA, se cierra el proyecto de Problemas Nacionales con Mejornación, y FIRA ahorita entrena a sus productores de tomates morenos bajo esta técnica. Digamos que impactamos de alguna manera con los productos, no necesariamente con los productos de fábrica o productos de regadío, ¿no? Sino con el paquete completo. Si usa una sustitución cualquiera, usa un sistema de control biológico cualquiera, usa un control de riego, humedad de ese sistema, y entonces ellos así lo hacen. O sea, no está basado en un asunto empresarial, sino un asunto simplemente de mejorar el productividad. Y ya finalizo con esta, simplemente decir entonces que llegar siempre con esto, ¿no? Yo creo que la mejor manera de alcanzar buenos proyectos, yo creo que lo presento ahora es a través de la colaboración. Y de la colaboración a través de entender los conceptos de ciencia transnacional. Entonces, el concepto de ciencia transnacional se usa mucho para las áreas médicas, para la parte transnacional de los ensayos clínicos, preclínicos. Yo creo que es más amplio el concepto. Hay artículos que hablan perfectamente de este concepto internacional, y es pensar que de alguna manera, con el tiempo, con las ganas, uno se puede empezar desde el laboratorio o desde antes del campo, llegar al laboratorio y salir del laboratorio y volver, por ejemplo, al campo. Es decir, haciendo eso, inclusive es cierto, no somos expertos en todo el proceso, sí acompañando expertos y problemas para lograr, y eso es a través de buenas colaboraciones. Estas son algunas de los grupos de investigación con los que hemos colaborado en los últimos años y con los que siempre me gusta comentar. Además, pues, obviamente todos los estudiantes del grupo de investigación que siempre he tenido en el laboratorio, que hemos contado afortunadamente con muchos estudiantes y muy buenos. Eso está muy importante. Y yo creo que es todo. Muchas gracias. ¿Qué se sabe en el campo de la biofertilización de que a lo mejor si una bacteria es buena, qué investigación hay de establecer consorcios de bacterias para todavía potenciar más esas 280 toneladas por hectárea? Totalmente de acuerdo contigo. No conozco mucho el tema de los consorcios. Sé que hay productos que ya se tienen muy buenos resultados en términos de consorcios. Sé que hay estudios bien bonitos en términos de consorcios. Pero también sé que hay mucha discusión en el mismo sentido de cómo llegar a un buen consorcio y de cómo llegar a un buen consorcio. Porque finalmente, cuando tú tienes un consorcio ya como producto para llegar al campo, las viabilidades son diferentes, los crecimientos son diferentes. Entonces, se complica, se dificulta esa situación. De alguna manera, por eso es más fácil trabajar con microorganismos que ayuden a lo que ya está, ¿no? Como a suspirinos, es obvio. A veces me he preguntado, y al suspirino que está ahí se queda, se va, ¿qué pasa? También se nos pregunta en ese sentido. Nosotros sabemos que los aspirinos se van, ¿no? se van lavando, entonces hay que volver a regular. No sé, o sea, sinceramente no sé mucho de ahí, pero sí sé que hay mucho, que sí hay trabajo muy bonito en el consorcio. Pero también que en el término de consorcios, en nuestro país hay mucha charlatanería. Sí hay muchos que llegan y agarran un pedazo de suelo, ¿no? Lo inoculan en un tambo, lo mezclan y eso lo vuelven en un producto y dicen tambo, melaza y un poquito de sulfúrico, acético, ¿no? Y revuelven y crece algo y eso lo venden como consorcio, ¿no? Y lo venden como una biofábrica productora. ¿Cómo caracterizar eso? Difícil. ¿Cómo? Entonces, es complejo. Es lo máximo que te puedo decir. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, Sí, claro. normalmente los procesos son criticados por esa parte, porque puedes tener altos competidores que devastan toda la ecología nativa. Entonces, todos los ecologistas están en contra de los procesos. Pero lo que sí puedes hacer es introducir, por ejemplo, este tipo de
ambientes, cuando estás en los invernaderos, que son sistemas aislados, ahí se podría pensar en la optimización de un sistema de consorcios. Entonces tendrías que aplicar no nada más los que se dedican a transferir nitrógeno, sino también los que aportan fósforo y otros que se dedican a hacer simbiosis y que les permiten a las plantas mejorar su nutrición. Y como te contestaba Mauricio, todos tienen velocidades específicas de crecimiento distintas. Por lo tanto, el resultado tendrá que ser cronológico, necesitarías encontrar las concentraciones de cada microorganismo adecuadas para que no acapares, por ejemplo, los nutrientes que tú estás aportando y que crezca más el microorganismo que tu planta. Entonces, en ese sentido, hay mucho trabajo por hacer. ¿Cuáles serían? Hay preguntas por hacer. ¿Cuáles serían los mejores microorganismos en los que te quedarías si es que estás en un sistema aislado y únicamente en producción? Gracias, Santos. En la segunda pregunta, si tengo oportunidad. Nosotros somos un centro joven, naciendo todos los días. Alguien con tu trayectoria, por ejemplo, ¿qué consejo nos podrías dar centro de investigación naciente para justamente allanar o hacer más rápido este brinco de ciencia básica a una transferencia tecnológica? Ya comentabas hace rato sobre la importancia de las colaboraciones, las buenas colaboraciones, y no sé, me gustaría escucharte aquí cuál es lo que nos podrías decir. Cuando los muchachos se gradúan de doctorado, algunos me preguntan lo mismo. Yo le pregunté a Enrique cuando me doctoré eso. Y una de las respuestas es preguntas básicas, preguntas simples, preguntas no reglas, ¿no? Hacerse preguntas que no requieran alta infraestructura, me explico. O sea, pensar de pronto en proyectos que te permitan redituar publicaciones sin necesidad de, lo voy a decir como gacho, pero sin tecnología falsa. O sea, no pensar en resolver preguntas con herramientas caras, ómicas. Hay preguntas que se pueden resolver fácilmente con crecimientos en matraces, un tanquecito y geles, ¿no? Y con poca infraestructura, y con mucha creatividad y buenos estudiantes y buen trabajo, y buen ambiente de trabajo. Entonces, a veces hay que pensar que la poca infraestructura no es limitante, sino bajo esa infraestructura, ¿qué preguntas me puedo hacer para ir creciendo en ese sentido? Todos hemos empezado con laboratorios vacíos, ¿no? Todos hemos empezado con laboratorios con 3 pipetas y una incubadora de matraces, ¿no? Y haciendo un fuente de carbono y glucosa con DNS, sabiendo que hay ahora equipos analizadores bioquímicos que te analizan todo. Pues no lo puedes hacer con esas herramientas. ¿Qué preguntas puedes hacer? Y a veces las mejores preguntas que resolver son las preguntas que son mito, la ciencia. Las preguntas que todos damos por hecho, pero que nunca nos preguntamos que existen. Esas cosas que uno siempre hace, que uno... Ya, o sea, el ejemplo más claro es, perdón por hablar de un ejemplo nuestro, pero creo que es el que no se me ocurre, es cuando estábamos, yo llegaba a Biomédicas, tenía poco, tenía un reactorcito, matraces, me dice, yo llegué como un asociado de un grupo de inmunología, me dan una proteína recombinante, y me dice la doctora, bueno, necesito un montón de la proteína, produce. Bueno, ¿cómo produce? No, pues en matraces. ¿Cómo? Pues matraces, ahí, a ver, enséñame. Me empezó a enseñar los matraces. Luego voy y me voy a la literatura y me doy cuenta que los ingleses producían el mismo microorganismo Streptomyces, matraces con un resortito. Y luego otro grupo de investigación, competencia, yo estaba, matraces con Bafis. Un momento sería comparar los 3 matraces. Y la comparación de 3 matraces, un matraz con Bafis, un matraz convencional y un matraz con resorte, me dio 3 estudiantes de maestría, 2 doctores, 2 colaboraciones en Alemania, una colaboración con el ICAP,
terminamos haciendo transferencia de momentum y de masa en matraces, y los matraces se volvieron una de mi línea de investigación. El matrazo como reactor ahora es una línea de investigación. Entonces hay un seminario muy bonito que me gusta dictar mucho, que es el matrazo como bioreactor. Y comparar tres matraces, solamente hacer el ingeniero, tres matraces se volvió una línea, y terminamos con la Martel, que pensó mucho. El profesor Buchs en Alemania, que hace la espirometría, me dijo que porque no te vienes a medir potencia asociada a los matraces, hacer la espirometría aquí. Entonces, yo creo que ahí es donde a veces para repensar la ciencia e irse a preguntas de estas simples que a veces dejamos pasar. Yo sé que ahorita, por ejemplo, hacer medio deductivo, componentes de medio deductivo, asuntos nutricionales, son difíciles de publicar. Respecto a las revistas, no les gusta publicar una relación carbono-nitrógeno o cambios de sulfatos o amonios. Como que difícilmente publicas eso. Pero si eso lo juntas con algo intracelular, posiblemente salga. De las personas que están conectadas. Dice, tenemos una perspectiva sobre el consorcio, el diseño, experimentación sobre consorcios entre la caria diagonal, Azospilium u otros. Y luego otra pregunta sobre la misma persona, dice, sobre la formulación bioinocuo de la caria para vida de anaquel. Y otra tercera pregunta sobre la transferencia y o aplicación en algún proyecto de reforestación de ese lado. Por lo pronto, complementar con que acá en Veracruz tenemos anuencias con un ejido y una ANP para un par de plantaciones experimentales de pino. Felicitaciones por la plática. Saludos. Ok. Rodolfo, ¿es el que pregunta? Sí, Rodolfo Ángeles. Rodolfo Ángeles es el doctor Rodolfo, ahorita de postdoc en Veracruz. Fue el estudiante de doctorado, colega de citobiología, el doctor Roberto Garibay. Rodolfo es realmente quien se iba a las colectas. Okay. Y es el experto en sopitas de ojo y qué hongos se pueden comer y qué hongos no, y esas cosas, ¿no? Que se llevan bien muchachos, ¿no? Con Rodolfo tenemos ahorita en proceso la escritura de la patente de la producción de micorrizas, el reactor. Él es coautor de la patente con nosotros. Por eso hasta le mando saludos a Rodolfo. Tenemos un proyecto con él que le está corriendo ahora en Veracruz, precisamente con la aplicación de la caria y la formulación de la caria a Azospilium. Y bueno, sí, la idea es poder llegar a un proyecto de reforestación y acercarnos a estas empresas que dan dinero para reforestar. Una cosa que yo no les había contado, y yo tampoco sabía hasta que empecé esto, supuestamente los gobiernos de Calderón, Fox, Calderón y Peña Nieto, los tres gobiernos, los procesos de reforestación fueron tan importantes que se reforestó el país en 3 veces su área. Lo que pasa es que el número de muertes asociadas a los pinos, a los planes que la reforestan es tan alto, llegas hasta el 90% de muerte, de no salvar la planta, que tienes que volver a reforestar. Y eso se debe principalmente a que cuando el proceso de reforestación no tiene en cuenta su rizósfera, gracias, completa, empezando por la micorriza. Entonces, este proyecto de la caria, que bueno que Rodolfo me lo recordó de alguna manera, es eso, es tratar de lograr reforestaciones, al menos con la micorriza asociada a pinos Moctezuma, a pinos Moctezuma y a pinos Abril, y poder tratar de levantar sus niveles de sobrevivencia de las plántulas al ser transferidas a cabo. A veces tenemos este mito de que conectar la ciencia con la industria es complicado, esa vinculación. Desde tu experiencia, ¿qué crees que es lo que facilita esta comunicación? Hay muchas cosas. Hace muchos años fuimos a Sartorius, a una visita a Sartorius en Alemania, y me tocó hablar precisamente, me pidieron que hablara de la vinculación universidad-empresa.
Y pues lo que hice yo siendo científico, pues ponerme a leer artículos de vinculación académica-empresa. Y hay artículos científicos bien bonitos de vinculación académica-empresa. Y uno de ellos fue muy curioso, este artículo, porque pone una tabla de las cosas que no quiere un empresario, un académico, y un académico de un empresario. Y este artículo se escribió, no sé, en Europa, en Estados Unidos, artículo de inglés, y lo leía y yo decía, pues igual que en México, igual que en Colombia, igual que en América Latina. Es un asunto de tiempos, respeto mutuo, llegar a tener amistad y llegar a tener comprensión de los tiempos. Principalmente, las empresas siempre quieren el resultado para hoy, para ayer ya está. Y no tiene a veces esta comprensión de que los tiempos de respuesta científicos son lentos, precisamente porque aquí te tarda. Y a veces los científicos nos damos de tiempo. A veces nos damos más tiempo del que es estrictamente necesario. Entonces vamos a bien entender que la respuesta es urgente. Y que de pronto no es la mejor respuesta la que necesita, sino una buena respuesta. Una respuesta. No la que sea el resultado completo, pero sí el resultado que mejore el proceso. El resultado viene del proyecto, viene del producto. Así nos aplica. Que luego ellos son muy hábiles para tener el producto A, luego el A+, y luego el A++, ¿no? Y luego comercializan los tres de diferente color, porque es diferente color. Entonces, entender que también podemos hacer eso. Podemos desarrollar el proceso tecnológico para el proceso A, mejorarlo en el A+, luego en el A++. Ese tipo de cosas. Y lo otro es eso, o sea, realmente también establecer este tipo de relaciones de personalidad. Voy a decir una cosa que cuando yo leí me gustó, porque hirió mi sentimiento. Pero es cierto, hay cierto nivel de ego de este lado que hay que dejar a un lado. Y de ese lado también, ¿no? Entonces, cuando bajan esos niveles de ego, es que me estás pidiendo que te explique algo que para mí son explícaselo con calma, otra vez, 3 veces, 4 veces. Y la paciencia. Hay momentos en que con empresas, a nosotros nos pasó con una empresa, que tomamos café en la oficina 6 años. Nos buscaban cada 3, 4 meses a tomar un café. Y a los 6 años decidieron que ya era importante empezar un proyecto de colaboración. O sea, íbamos, tomábamos un cafecito, conversábamos, hablábamos de ideas, seguíamos hablando de ideas, y se iban. Y cuando nos dijeron, bueno, ahora sí, necesitamos el dato para el mes. De ese tamaño. Dice, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA Unidad Morelos, otorga el presente reconocimiento al doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán por su destacada participación impartiendo el seminario titulado Del campo al laboratorio y a la industria y de regreso al campo, investigación, producción y uso de biofertilizantes bacterianos y fúngicos. Xochitepec, Morelos, a 19 de abril de 2024, y lo firma nuestro director, el doctor Pablo Bulra. Muchas gracias, Mauricio.